proceso de consulta en la política pública. Normalmente decimos que es una política pública. Una política pública es como una norma general que crea el Estado y que va cobijando a las demás instituciones de cómo deben actuar para crear seguridad, para crear salud, para crear educación, para crear cultura. Pero es dispuesta por el Estado y va recogiendo a las demás instituciones, y que las demás instituciones tienen que hacer acciones, indicadores, ¿verdad?, para poder cumplir esa política. En el caso de la política pública de pueblos indígenas es diferente. ¿Por qué? Porque no es una política hecha por el Estado. La política pública de pueblos indígenas va a ser fruto de un acuerdo entre el Estado y entre los territorios indígenas, de cómo quieren ustedes que funcionen las instituciones del Estado para los territorios indígenas. Y como bien indica don Nelson, aquí estamos en Ujarrás, pero cada territorio indígena funciona diferente. Cada territorio indígena tiene su propia realidad, su propia cultura, su propia cosmovisión, su propia forma de ver la vida, su propia forma de tratar la tierra, etcétera, etcétera. Ahí podemos hablar de un sinnúmero de características que diferencian un territorio de otro. Entonces, si bien la política pública de pueblos indígenas va a ser una política general que va a cobijar a los 24 territorios, van a haber aspectos particulares para cada territorio. Por eso es que nosotros estamos haciendo este proceso de consulta a cada territorio, y es con base en una propuesta o en un borrador, que ahí se los enseñó don Nelson. Ese es un resumen de lo que el Estado propone, y es de lo que les venimos a hablar hoy. Sin embargo, a partir de este momento, ese borrador o esa propuesta puede surgir una serie de modificaciones. Entonces, ustedes pueden decir, esto no nos parece, esto debe tratarse de tal manera, esto debe trabajarse de esta otra, y eso es lo que vamos a negociar después en fase 5 y en fase 6. Ustedes, después de que nosotros les demos toda esta información, ustedes se van a reunir internamente e indicar este borrador tiene que sufrir modificaciones, o igual hacerlo nuevo prácticamente. Nosotros queremos esto para nuestro territorio, o esto es lo que nos hace falta. Y a partir de ahí, en otra reunión, que es el paso 6, que viene invitada Marlon, nosotros vamos a regresar aquí y hablar con ustedes, y vamos a explicarles a ustedes de qué es lo que a ustedes les pareció y de qué es lo que ustedes quieren, para ya hacer en fase 7 y 8 ya el borrador final, con lo que ustedes quieren. Este va a ser el resultado de la política pública, no va a ser el resultado de lo que nosotros queramos, sino va a ser el resultado de este diálogo con ustedes. Por eso, antes de que se dé esto, hoy estamos nosotros aquí para explicarles la propuesta. No solo la política general, sino también las políticas de las demás instituciones que hoy nos están acompañando. Porque esto es una política de Estado. Lo que tiene que ver con territorios indígenas no es problema solo de justicia y paz, no es problema solo de paz, no es problema solo de dinámica. Los territorios indígenas tienen que ser atendidos por todas las instituciones del Estado. Pero bueno, un poco para hablarles de los antecedentes, antes de hablarles de este documento de política pública, qué es lo que contiene y demás, es importante indicarles un poco los antecedentes. El mecanismo de consulta estuvo en el 2018, se creó el mecanismo de consulta. La política pública fue creada, para los que también se estuvieron en el proceso anteriormente, esta política nació en el Ministerio de la Presidencia, en el Viceministerio de Diálogo Ciudadano. Ellos presentaron a la UCSI, ellos hicieron el paso 1, solicitaron a la UCSI la consulta, luego se llegó al paso 2, en el 2020 se aprobó iniciar la consulta del borrador, y posteriormente empezaron por la fase 3, con la reunión preparatoria. Entonces el Ministerio de la Presidencia junto con la UCSI fueron a todos los territorios a hacer reuniones informativas del borrador de la política e hicieron los planes de consulta. Que los planes de consulta es un documento que se acuerda entre los territorios y el Estado de ver cómo quieren ser consultados, cuántas reuniones quieren, cuánto presupuesto ocupan, a dónde querían que se hicieran las reuniones. Todo se hizo en ese año 2020. De los 24 territorios se hicieron 18 planes de consulta.
pero se tuvo que suspender por la pandemia. Entonces, aparte de la pandemia, 2020, 2021 y antes del 2022, una semana antes que terminara el gobierno, el Ministerio de la Presidencia le dice a la UCSI, vamos a suspender el proceso de consulta. Primero por la pandemia y segundo para darle lugar al siguiente gobierno pues, que la continuara. Se suspendió el proceso de consulta, llegó este gobierno, se empezaron a buscar fondos. ¿Dónde estaban los fondos que anteriormente estaban con el BID? Que el BID había sufragado pues una parte del proceso de consulta para ya empezar a renegociar de cómo íbamos a querer nosotros que se hiciera o que se continuara el proceso de consulta. Se dio el primer borrador de consulta, la primera propuesta, y se dio la necesidad de incorporar a más instituciones. Entonces, ¿qué hizo Justicia y Paz? Hablamos con todas las instituciones y les dijimos, si ustedes tienen políticas o acciones que tienen que ver con territorios indígenas, díganos para incorporarlas en el borrador, para que fuera un borrador con todas las instituciones. Dimos tiempo, al final solo 6 instituciones nos dijeron, nosotros tenemos políticas que tienen que ver con territorios indígenas. Y por eso se hizo este segundo borrador o esta segunda propuesta incorporando esas políticas. Entonces aquí está el MINAE con su política hídrica, está el INAMU con el Foro de Mujeres Indígenas, está el PANI con la política nacional de la niñez y adolescencia, está el Ministerio de Salud con sus políticas de salud, está el Ministerio de Seguridad Pública. Es muy importante la parte del protocolo de seguridad específicamente para territorios indígenas, y está también el Ministerio de Cultura con 2 políticas, la de política económica creativa y cultural, y está la política de derechos culturales. ¿Por qué estas políticas? Porque todo tiene que ver con la atención de derechos fundamentales de ustedes como territorios indígenas, y por eso hoy ellos están acá. Si bien hoy van a exponer solo 3 instituciones sus políticas específicas, sí es importante indicar que hay 6 instituciones y que van a estar acompañando pues, todos estos talleres. Ellos tienen sus mesitas con su material, o si ustedes necesitan también pues, llevarse ese material a sus casas, hacerles preguntas, hacerles consultas específicas. Ahora bien, después de todas, de que estas 6 instituciones se incorporaron, se vio la necesidad de incorporar más derechos que tienen ustedes. Ustedes tienen una gran cantidad de derechos y esto se incorporó en los ejes. Entonces voy a poner por acá, voy a irme por aquí, que está el eje económico y el eje social. Entonces, en el eje económico vienen todos los derechos relacionados con la capacitación. Dentro del eje económico está el fortalecimiento de las economías indígenas, el fortalecimiento de los sistemas de producción, los emprendimientos con identidad indígena. Creo que es importante proteger todos los emprendimientos que ustedes tengan de acuerdo a su cosmovisión, el acceso diferenciado a créditos o a incentivos también para trabajar la tierra, las estrategias para que las instituciones públicas también puedan contratar más porcentaje de población indígena, y creo que esto es importante porque a veces nos quejamos de que en los hospitales o en el Ministerio de Seguridad Pública o no hay policías o no hay personal médico con identidad indígena que atienda a la población indígena. ¿Por qué? Porque no los contratan o las instituciones actualmente pueda que no tengan esa visión. Es importante ante esa visión, no solo de estas instituciones, sino de todas las instituciones. No solo la contratación de personal indígena, sino que atiendan con enfoque a personas indígenas. Que ellos tengan un servicio de agua digno, acueductos, ¿verdad? Que ya vimos un poco en unas reuniones pasadas con don Nelson, que tiene un problema de acueductos, problemas de agua, el acceso a la electricidad, el acceso a la conectividad. Eso es importante dentro del eje económico. Dentro del eje social, ya están todos los derechos de la educación, derecho a la cultura, derecho a sus propias formas de gobernanza, la protección y tenencia de la tierra, está la parte de la recuperación de territorios indígenas, los derechos de la niñez y adolescencia, los derechos de las mujeres indígenas.
biodiversidad y el acceso también de las personas indígenas a todos los niveles de educación primaria, secundaria, universitaria, formación técnica, a través del INA, a través de las instituciones públicas, a través de las universidades, que hayan esos vínculos con todas las instituciones educativas para que haya mayor acceso a la educación de parte de la población indígena y también a la parte de incentivos sociales, como por ejemplo LIMAS, como por ejemplo bonos de vivienda y todos aquellos medios que permitan tener una mejor calidad de vida. Ya se paga, el tema, también acá para ver política, es decir, política, la parte de educación, parte de cada parte de mi hace que voy a pagar en la que hace la institución en la lleva la institución una es que lleva la pero si es como este tipo de procesos de consulta son muy importantes en el sentido de que esperemos que no sea la primera vez aquí, sino que también sea un empujón, que estemos las instituciones con más presencia y mucho de lo que han hablado, pues empezamos a cambiarlo, poquito a poquito. Bueno, antes de nosotros presentar lo que venimos a hablar de la política, creo que es importante explicar qué es el ministerio, ¿verdad? Nosotros somos una parte del Ministerio de Ambiente. Aquí es importante destacar que el Ministerio de Ambiente y Energía es un ministerio muy grande. Generalmente a quien se logra ver son a los compañeros que andan de verde, que es el SINAC, que tiene que ver con casa, con parques nacionales. Pero bueno, nosotros somos de todo el MINAE los que vemos el agua. Ahora me van a revelar ahí como, pero era como el iglú, algo así, ¿verdad? Que era, no lo voy a llegar. Entonces, lo primero que queríamos destacar es que nosotros somos los que de MINAE los que vemos en agua. Y cuando digo agua, no es como los acueductos, no, vamos más allá, vemos todo lo que tiene que ver con contaminación, con disponibilidad, es decir, qué tanta agua pasa por los ríos, y tratamos de ver si bajan, si suben. También vemos lo que son los permisos que se usa el agua, porque tal vez aquí ustedes podrán ver en otros lados cuando el agua se usa para las empresas, para las urbanizaciones, por ejemplo, todo eso en algún momento nosotros lo vemos. Entonces, esa es la primera idea, que no somos del Ministerio de Ambiente y Energía, pero tampoco somos allá, aunque nos dan un carro azul o con camisa azul. Esa es la primera gran idea, y tal vez allí el compañero tal vez si la puede explicar. Veces ahora que decían de las denuncias, yo tomé nota, y sé que también aquí los compañeros del Ministerio toman nota, porque después nos jalan el mecate, y en buen sentido, ¿no? Porque hay algunas cosas que no siempre se hacen bien, pero nosotros cuando hay denuncias generalmente vamos con los compañeros del SINAC, ¿verdad? A veces nos pueden ver juntos, pero sí somos hermanillos, pero no somos los mismos. El punto, ahora sí, pues, explicando que no somos los del cuarto árbol, pero tomamos nota y podemos coordinar al interno. Nosotros en Dirección de Agua, como les decía, vemos muchos temas en agua. Aquí ahora lo van a ver, porque de allá jamás, ¿verdad? Y que tuvieran una supervista, capaz que sí, y que no. Nosotros hablamos de gestión del agua. Y gestión del agua tiene que ver con montañas, con bosques, árboles, pero sobre todo también el río y el agua que usamos en el río, ¿verdad? Y no solo el agua como el uso, muchas veces una fosa, un sitio ancestral, también tiene su significancia o su importancia. Y entonces acá vemos todo esto, nosotros tratamos somos pequeños tampoco, solo como que hacemos un montón de cosas, pero vamos, ¿verdad? Tratando de hacerlas con proteger también las fuentes, los animales, el agua, la salud del río, pero también vemos otras cosas más técnicas de ciencia, de tecnología, de datos, de información, de medición, y otras cosas hasta más aburridas que son las leyes, los reglamentos, que también pasa por nosotros. Entonces, tal vez ahí, otra pausa. Bueno, entonces,
Ya sabemos que el ministerio es muy grande, que nosotros somos los que vemos el agua, y cuando digo el agua vemos como no solo el agua del tubo, sino todas estas cosas. Ahora venimos a hablar de la política. Por dicha, y ya la viceministra explicó la política de asuntos indígenas, que es ese sombrillo mar, esa gran sombrilla para todos y para todas las instituciones, pero en temas de agua hay mucho que hacer. Y yo aquí, pues, escuchándolos, también compartimos que si no hay tema de la tenencia de la tierra, aquí yo puedo venir a hablar misa, porque, ¿verdad? Ese tema es muy importante y está abordado en la política. Pero bueno, en temas de agua también es muy importante por el concepto de la gobernanza indígena, por ejemplo. En agua, en todo esto que vemos aquí de leyes, políticas, normas y todo eso, generalmente no ha habido participación indígena. Entonces, no hay cómo, hasta el momento, trabajar como todo esto, organizándolo, pensándolo. No hay una voz indígena, no ha habido. Entonces, la idea con este proceso es que ya empecemos a juntar camino, a compartir compartir, digamos, conocimiento, no solo que lo que yo crea fueron aguas, sino que ustedes también podemos incluirlo en esto. No es de la noche a la mañana, es muy lento. Por eso una política y por eso una política será dura. Entonces, mi compañera va a explicar cómo creemos nosotros que podemos incorporar mucho del conocimiento indígena en lo que llamamos nosotros gestión integrada del agua a nivel nacional. Y digo cómo nosotros creemos porque es una propuesta, ahí en los papelitos, y la idea es también tomar nota y decir, bueno, ahí están perdiditos, tienen que hacer esto, hacer lo otro. Eso es un poco, como también nos explicaban los compañeros al inicio, que estamos en esa fase 4 de dar información y ya luego después venimos y ampliamos eso. Entonces, esa es como la tercera idea, recapitular que la intención de nosotros, de nuestra política, es que no sigamos haciendo una gestión del agua sin al menos tener el conocimiento indígena, conocernos y adaptar muchas cosas que tal vez, ahora que ustedes hablaban y tenían toda la razón, nos tenemos que fijar porque al final es nuestra ley y uno tiene que ir haciendo lo que está. Entonces mi compañera va a explicar cómo creemos nosotros que está en la propuesta de cómo acercarnos. Básicamente el objetivo es que podamos dentro del documento para manejar las aguas a nivel nacional podamos ahí considerar y que quede reconocido en el documento la importancia de la cosmovisión indígena y los saberes ancestrales en el manejo del agua también. Y por eso es que planteamos dentro de este documento como 4 líneas de acción principales, que también es importante que se vea como un inicio, como un acercamiento, como esto que estamos hablando que hacemos. Tenemos que empezar a trabajar en conjunto, pero para eso tenemos que tener, ¿verdad? Primero, empezar por lo primero, empezar por organizarnos y por tener un poco ese acercamiento. ¿Qué es lo que dicen los lineamientos que dicen dentro del documento de política? Participación de tantas mujeres indígenas. Me complace verlas en estos espacios estratégicos, estos espacios de consulta y de toma de decisión donde es tan importante la voz de las mujeres. INAMU es la institución rectora que promueve el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres. Contamos con 2 políticas que son nuestro marco normativo, que es la política de igualdad y equidad de género. Esta política está con un periodo del 2018 al 2030 y tiene 4 temas, que son los temas de abordaje de la institución para con las mujeres. El primero es cultura para los derechos con la igualdad. En este primer punto se toma en cuenta toda la promoción de las mujeres indígenas. El INAMU tiene un foro de mujeres indígenas donde tenemos la
distribución del tiempo, por todas esas actividades reproductivas que las mujeres desarrollamos, como por ejemplo el cuidado de los niños, el cuidado de personas adultas mayores, el cuidado de personas con discapacidad, que por lo general recaen en las mujeres. También tenemos el eje 3, que es distribución de la riqueza. Para el INAMO es muy importante que las mujeres se empoderen económicamente mediante el fortalecimiento de actividades productivas, de actividades que les generen recursos. Tenemos también el eje 4, que tiene que ver con la distribución del poder. Y la distribución del poder hace hincapié en que la mujer pueda participar en espacios de toma de decisión. Mujeres municipalistas, mujeres políticas, mujeres que estén en esos espacios donde se realizan los proyectos de las organizaciones, que sean esa voz de todas las mujeres indígenas. Comentarles un poco a nivel regional. Nosotros tenemos una oficina ubicada en Río Claro, ahí es donde se ubica nuestra oficina regional. Sin embargo, las funcionarias somos las que nos desplazamos. Tenemos una cobertura territorial bastante extensa. Tenemos una institución pequeña en comparación con otras instancias que tienen unidades en diferentes cantones. Nosotros tenemos una sola oficina y nos desplazamos en todos los 6 cantones de la región Puerto. A nivel de oferta programática, bueno, ¿qué tenemos en la unidad regional para ofrecerles a ustedes? Tenemos el programa de formación humana, que este es de la ley 709. Este programa lo trabajamos en coordinación con el INES. Aquí se han dado varios procesos de formación humana. Es un proceso que dura 4 meses. Durante este tiempo, el INES le da un subsidio a la señora para que pueda cubrir algunas necesidades como el cuidado de sus hijos o el transporte, donde se dan temáticas muy importantes en relación a la identidad femenina, donde también se dan procesos o sesiones que tienen que ver con violencia psicológica, violencia física, violencia política. También tenemos otro programa, que es muy importante, que es el de empresarialidad y autonomía económica de las mujeres. Damos procesos formativos para mujeres que tienen proyectos, mujeres que también tenemos la parte de empleabilidad, que trabajamos con otras instituciones con el propósito de que se puedan articular acciones específicas para que se tengan las mujeres. Tenemos un programa que es del eje de empresarialidad y autonomía económica, que se llama Mujeres. También tenemos mujeres indígenas ganadoras, principalmente el sector agropecuario, con proyectos de ganado, proyectos de cerdos, de gallinas, de agricultura. Tenemos proyectos de artesanía que también han sido favorecidos en diferentes territorios. El propósito de este programa es porque en la medida en que una mujer logre su autonomía, eso le permite salir de círculos de opresión. Muchas veces las mujeres, al depender económicamente del presunto agresor, eso le impide poder salir adelante. También la institución ha hecho esa revisión y ha hecho esa lectura, que todos estos programas lo que buscan es tratar que ese círculo de violencia se pueda detener y no se den más femicidios. Tenemos también el programa de atención específica de la violencia contra la mujer, que tiene un equipo interdisciplinario conformado por psicólogas abogadas. Una de esas abogadas es penalista, que es la que va a juicios y representa a las señoras cuando se da alguna situación que requiera precisamente de un abordaje ya propiamente penal. Contarles que este equipo viene 2 veces al mes en el Cantón de Buenos Aires, atender no solamente referencias de otras instituciones,
también, si ustedes solicitan el servicio, también pueden ser atendidas. Atendemos referencias de la Oficina de la Mujer, de la Municipalidad, del PAN, de IMAS, de la Pública, del Poder Judicial. Tenemos en este programa un proyecto que también es de gobierno que se llama La Ruta de Género, que se llama Punto Violeta. El Punto Violeta está ubicado también en la Municipalidad de Buenos Aires. Es una compañera que orienta, que informa, no solamente en temas de violencia, sino también en los otros programas que miramos dispone para ustedes. Por lo tanto, aprovecho también para comentarles que cuentan con ese recurso. Es una funcionaria que tiene un enlace directo conmigo, institución, y que tratamos en la medida de lo posible de que los casos que lleguen sean atendidos de la forma más rápida. Y tenemos otro programa que atiende lo que son organizaciones productivas, organizaciones sociales, porque el INAMU también está en un proceso de regionalización, tanto de la política para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, como para la política que está en contra de la violencia. Esta política también trabaja masculinidades positivas, trabaja la prevención del femicidio. En el Cantón de Buenos Aires tenemos una red muy eficiente de violencia, donde estamos todas las instituciones tratando de dirigir acciones para prevenir la violencia, no solamente para atender la situación, sino también para prevenir desde que están pequeñitos, tanto niños como niñas. Esta es una generalidad de nuestro trabajo. Ahora tuve la oportunidad de conversar con doña Virginia, nos ponemos a su disposición. Más bien, le decía, ¿verdad?, que es muy importante tener ese acercamiento. Nosotras constantemente, por ejemplo, el 28 y 29 de noviembre tuvimos una auditoría social al INAMU con mujeres de todos los territorios de la región Tunja. Tuvimos ese encuentro interno donde participaron mujeres indígenas, se expresaron, manifestaron cuál era su sentir y desde sus necesidades, desde su condición, pudieron plantear cuáles eran sus necesidades para el INAMU. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Bruno y me acompaña Yolanda Barrantes, soy la directora regional en la región Tunja del Patronato Nacional de la Infancia. Gracias. Sí, como les comentaba Natalie, nosotros, bueno, el PAN está liderando este proceso de consulta en los territorios indígenas en la temática de niñez y adolescencia, y junto con la consulta que hacemos en este espacio con personas adultas, aprovechamos las sesiones para promover el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes, y por eso es que sus hijos o sus familiares están en el otro espacio. Estamos promoviendo el derecho a la recreación, el derecho al juego, y también estamos conversando sobre los temas que voy a plantearles, que vamos a plantear ahorita en este momento, con ellos y con ellas también, para escucharles y saber qué son los temas que les gustaría, como han dicho los compañeros de las otras instituciones, los temas o las tareas que les gustaría que atendamos las instituciones en materia, en este caso, de niñez y adolescencia. Decirles que cuando hablamos de niñez y adolescencia, como se ha dicho también en otras instituciones, hablamos del trabajo de muchísimas instituciones. Por lo menos nosotros hemos identificado 32 instituciones que tienen alguna acción con niñez y adolescencia, incluso más allá de las que están en el Consejo de Niñez y Adolescencia. Entonces, para que ustedes se sientan en la confianza de que si hay un tema que tal vez ustedes dicen, bueno, eso no es tal vez de PAN, pero que sí es de niñez y adolescencia, que nos lo comenten o que lo conversen cuando estén en sus espacios, para que quede garantizado la política, porque puede ser que ustedes no me voy compañeros del Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Pero puede ser que haya un tema importante en la educación. Entonces, cuando ustedes en ese espacio que tengan diálogos de la política de niñez y adolescencia, en ese apartado, van a tocar el tema de educación, pues ahí lo plantean.
Nosotros, en la política, lo que va a encontrar es que nosotros, cuando hablamos de niñez y adolescencia, hablamos de derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, los agrupamos por temas. Entonces, hablamos de la institucionalidad, que es como el engranaje o la articulación de las instituciones. Por ejemplo, en la política que estamos planteando, para que ustedes lo encuentren, hablamos de que es importante la participación de los niños, niñas y adolescentes. Entonces hablamos de la importancia de conformar, por ejemplo, consejos participativos de niños, niñas y adolescentes. En este caso, ustedes podrían conversar sobre eso y plantear, bueno, ¿será que requeriremos consejos participativos específicos de niños, niñas y adolescentes indígenas? Nosotros también en la política, en la parte de esta institucionalidad, planteamos que requerimos fortalecer la articulación interinstitucional para trabajar más en conjunto, porque igual cuando hablamos de niñas y adolescentes indígenas, hablamos de todas las instituciones que están en la región. Entonces, bueno, y también de la participación de la comunidad. En algunas comunidades indígenas funcionan asociaciones de desarrollo, por ejemplo. Las asociaciones de desarrollo pueden tener comités tutelares que promuevan los derechos de las niñas y la adolescencia, y eso está ahí plasmado. Pero puede ser que en otra comunidad indígena no existan asociaciones de desarrollo, sino que tengan otra figura. Entonces, esa figura podrían proponerla para promover derechos de niñez y adolescencia, para que sea nuestra contraparte, por ejemplo, en la comunidad, para cuando vamos a abordar de niñez y adolescencia, incluso para las instituciones es muchísimo más fácil si ya sabemos a cuáles personas acudir en la comunidad. Eso es un poquito de la institucionalidad. Luego en la política hablamos de vida en familia y en comunidad. Y ahí lo que planteamos sobre todo, bueno, es el derecho de las niñas y adolescentes a permanecer en familia y a vivir en su comunidad. Y luego ahí hablamos de que el estar en la comunidad siempre debe ser en un ambiente de paz, de tranquilidad, de respeto. Y por eso también se fomenta espacios para crianza positiva. ¿Y eso qué es? Bueno, eso es acompañar a los padres, madres y personas que tienen a su cargo, personas menores de edad, para desarrollar destrezas y habilidades para el abordaje con niñez y adolescencia. Sabemos, por ejemplo, que la etapa de la adolescencia es una etapa de muchísimos retos y desafíos para las personas menores de edad, pero también para las familias. Entonces, las instituciones están para colaborar con ustedes en ese proceso de desarrollo integral de la niñez y la adolescencia. Ahí también hablamos muchísimo de la cultura de paz y también se mencionan algunos puntos relacionados con la reducción de la pobreza que ya articulamos con muchísimas instituciones, porque sabemos que si las familias tienen, que hay empleos, que hay acceso a recursos, que hay acceso a vivienda, hay mayores posibilidades de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Luego hay una partecita que van a encontrar que se llama protección especial, que es lo que las instituciones hacemos cuando se ve violentados los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y es una actuación que hacemos para emprender acciones para que ese derecho sea restituido inmediatamente. Y por ejemplo, ahí vamos a encontrar todo el tema de cómo abordar el tema de, por ejemplo, la importancia de tratar cuando un niño o niña adolescente cae en consumo de drogas, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer las instituciones? O alcoholismo, bueno, ¿qué podemos hacer las instituciones? Cuando hay casos de embarazo adolescente, ¿cómo hacer para garantizar que esa adolescente madre tenga acceso a recursos, no abandone la escuela y continúe desarrollando sus habilidades para una mejor garantía de sus derechos, tanto los suyos como persona menor de edad, como del niño o niña que vaya a traer a luz o a la vida? Ahí también tocamos temas, por ejemplo, cuando por algún motivo o circunstancia se establece alguna denuncia y hay que llegar a una comunidad y abordar el tema de la situación violatoria que nos están dando la denuncia. Bueno, ¿cómo hacer para encontrar en primera instancia algún familiar que pueda encargarse del cuidado de este niño o niña? O alguna persona en la comunidad, que es algo en lo que las instituciones están abordándose para que pueda ser como esa familia de acogimiento durante el proceso de protección. O en última instancia, que es lo que algunas comunidades nos han comentado, es cuando algún niño pues tiene que llevarse alguna alternativa de protección fuera de la comunidad. Y ahí el
mayor reclamo que hemos tenido, ¿verdad?, es el tema del desarrollo cultural que pueda generar el que un niño que salga del territorio y se haya llevado a una alternativa de protección lejos de la comunidad, con otros valores y otras culturas. Y en eso la institución, y está aquí plasmado, y ojalá lo podamos dejar más en blanco y más en negro en el documento, el compromiso de la institución. Primero, evitar, que es lo que hacemos siempre, evitar que salgan de sus familias y de sus comunidades, y si fuese el caso extremo, que es lo último que buscamos hacer, si tuvieran que ir a alguna alternativa de protección, que en esa alternativa de protección se le garantice sus derechos también a su cultura y demás. Entonces, bueno, eso lo van a encontrar ahí y ojalá lo puedan revisar, lo puedan adaptar, como decía doña Natalie, eliminar, agregar, modificar lo que ustedes consideren importante, porque todo eso cuando nosotros empezamos a construir la política en niñez y adolescencia y vimos que hacía falta el abordaje de la niñez y la adolescencia indígena, encontramos en los compañeros del Vicepaz y en la política pública de pueblos indígenas una oportunidad para estar acá con ustedes, para articular y para atenderles de mejor manera. Luego van a encontrar el tema de salud, que ahí nosotros planteamos, desde, como han dicho los compañeros del Ministerio de Salud, desde los diagnósticos que se han encontrado, hay temas que son recurrentes en adolescentes. Por ejemplo, el tema de salud mental. El tema, no en este territorio, pero tenemos datos de otros territorios indígenas, donde, por ejemplo, la ideación suicida, el deseo de suicidarse, o el quitarse la vida, son temas relacionados con salud mental. Pero también hay otros relacionados como con la ansiedad y con el estrés que viven los niños, niñas y adolescentes. Entonces ahí ustedes van a encontrar ese tema. Igual van a encontrar temas sobre acceso a servicios de salud, que siempre los adolescentes nos comentan. Y acá cuando hablamos pues tenemos muchos niños, pero cuando hablamos con adolescentes, ojalá involucremos más, creo que por acá hay un chico adolescente, me pareció súper interesante que se involucre más la participación de personas adolescentes, porque ellos nos cuentan desde sus vivencias también, por ejemplo, el acceso a servicios de salud desde una mirada del adolescente. No es lo mismo, ¿verdad?, cuando un adulto va a una consulta médica que cuando va a un adolescente. Entonces hay ciertas particularidades y ciertos requerimientos que necesitamos garantizar. Entonces eso va a encontrar en salud, va a encontrar también estos casos que les decía de atención de personas adolescentes que por por distintos motivos cayeron en temas de consumo de sustancias psicoactivas, o sea, de drogas, o alcohol, o tabaco, que como también desde la parte de salud se puede abordar. Y así van a encontrar distintos puntos. La idea es que ustedes puedan, desde esta misma mirada, decir, bueno, en salud, en mi comunidad y a los adolescentes, lo que les afecta es esto y eso. Bueno, no, el tema del suicidio no han habido casos. Entonces, bueno, entonces eso quizás no haga falta. Pero quizás hace falta otros temas relacionados con, por ejemplo, como nos decía en algunos casos, como con el uso de medicina natural o ancestral, que tal vez no está ahorita plasmado, pero bueno, entonces lo agregamos. O el tema del acompañamiento de los familiares al adolescente en los temas de salud. Entonces, bueno, ahí hay algunas ideas que nosotros traemos, pero que ustedes ojalá puedan valorar y reescribir como ustedes lo deseen. En la parte de educación, la mayoría de los temas en los que las instituciones se comprometen es en generar más infraestructura educativa, también se comprometen en garantizar el transporte, el acceso a los centros educativos. El MED, por ejemplo, se compromete y lo está haciendo, ¿verdad?, en garantizar el menú específico para niños, niñas y adolescentes indígenas, es decir, en escuelas que están en territorios indígenas, y sé que el MED está en este momento realizando este proceso con los territorios indígenas para procurar que los niños que terminan primaria ingresen al colegio y tengan un éxito también a nivel de secundaria, y la articulación para los que deseen ya sea educación técnica o educación universitaria. Eso también lo van a encontrar ahí. El tema de garantizar becas también lo van a encontrar en ese. También vinculado con eso, con el eje de familia, va a encontrar temas relacionados con alternativas de protección y de cuidado para las madres o padres que trabajan o que estudian, que requieren que sus niños sean atendidos igual desde su cosmovisión o desde sus propios derechos a la cultura.
hay un tema importantísimo para los niños, niñas y adolescentes, que es el de cultura, juego, recreación, deporte y actividad física, que hoy lo estamos implementando en vivo y en directo con los niños. Realmente se ve bastante el deseo de los niños y adolescentes por tener más espacios para jugar, más espacios para hacer deporte. Nos han comentado, por ejemplo, se requiere más apoyo del IPODER, por ejemplo, para becas deportivas, para infraestructura deportiva, para que los talentos de distintos deportes que hay en territorios indígenas sean vistos y sean estimulados, aprovechados. Eso nos lo ha planteado, nos ha hablado mucho de infraestructura deportiva, de equipo deportivo, y eso está ahí planteado. Y ayer surgió, por ejemplo, un tema en otro territorio que no está planteado, pero que bueno, eso se lo va a mencionar, es el tema del rescate de los juegos y los valores ancestrales o tradicionales. Eso no está, si ustedes leen eso, para ser sinceros, para eso estamos hablando, no está ahí. Entonces, ese territorio, ayer nosotros tomamos nota, pero ellos también lo conversaron y lo anotaron, porque cuando ellos vayan a ver el derecho al juego de los niños y adolescentes, va a mencionar que las instituciones requieren promover el rescate de los juegos tradicionales y los valores. Eso igual nosotros lo observamos, pero estoy seguro para que vean que es hecho mucho de lo que traemos acá. Yo me lo llevo con muchas notas porque hay una tarea grande en cuanto a la revisión y reflejar sus realidades. Y por último, el tema del ambiente, que para serles sinceros es un tema que no era un tema que nosotros como instituciones lo tuviéramos como tan presente, pero que los niños y adolescentes nos lo han dicho en todo el país, no solo en los territorios indígenas, sino en todo el país. Hay una preocupación muy sentida de los niños, niñas y adolescentes por el cuidado de la naturaleza, por el tema del manejo de residuos, o sea, reciclaje, que pasa con los desechos que no se descomponen naturalmente. Y algo muy interesante que no imaginaba una política de niñez antes es el cuidado de los animales, el cuidado de los mascotas que tenemos en la casa. Algunos niños nos han hablado de que hay maltrato en las mascotas y que a ellos les preocupa, digamos, ver a algunos perritos o que están pasando la mal en sus comunidades. Entonces dice, bueno, veníamos a hablar de temas de niñez y adolescencia, pero ellos les están preocupando también sus mascotas o sus compañeros, amigos, como verán. Es muy interesante eso. Así generalmente, para que cuando ustedes vean el apartadito de la política sepan que vamos a hablar de derechos humanos y que vamos a hablar de todas las instituciones, y que aunque aquí no estén esas 32 que yo les digo, nosotros tenemos la tarea y el compromiso de hacerles saber a todas esas instituciones lo que deben hacer, y aunque aquí no esté alguna institución, ellas se van a comprometer de igual manera con la niñez y la adolescencia. Entonces, eso es una gran oportunidad. Le voy a dar la palabra a doña Yolanda, pues se va a ampliar un poquito más y el trabajo que se hace desde la institución, y luego pues, escuchamos también sus comentarios. Muchas gracias. Yo creo que es un espacio muy rico para aprovechar. Tendemos los seres humanos, no importa dónde estemos, siempre a criticar porque no se nos escucha, no decimos lo que queremos, y yo creo que este es un buen momento. Y a mí me encanta, por ejemplo, escuchar a los chicos y a las chicas, porque los niños y los adolescentes que se encontraban con nosotros hace un ratito saben demasiado. Es impresionante la sabiduría, el conocimiento que tienen, y es hora de que ellos sean escuchados. A pesar de que esta institución tiene 90 años, la cual represento y quiero con todo mi corazón, saco el escudo por ella, se nos ha visto muy pequeñita siempre, porque ahora me decía uno de los chicos, ¿qué hacen ustedes cuando se llevan un chiquito a la fuerza? ¿Cómo los reciben? Preguntaron todo. Bueno, los recibimos como los acabamos de recibir a ustedes. Hola, ¿cómo están? Yo soy fulana, ¿y quién los cuida? ¿Y qué les dan? ¿Y qué les... Nosotros... Sí, me encantó. Realmente hemos silenciado mucho las voces de los niños y ya es hora de que los escuchemos. Para el PANI no es interesante llevar a este niño de la comunidad, y yo quiero que entiendan eso de lo más profundo de mi corazón. Y aunque nosotros
respetemos su cultura, porque es algo de lo que veamos en nuestros albergues. Ellos deben estar con un papá y una mamá, no importa si, como le dije a uno de los niños, no importa si es solo mamá, no importa si es solo papá, si es abuela, la familia es la familia y es donde debe crecer. Y es donde las demás instituciones tenemos que unirnos para fortalecer a las familias, para que puedan sus niños y sus niñas crecer. Un niño sano hoy es un adulto feliz mañana, y tenemos que verlo de esa forma. ¿Qué es lo que necesitan ellos? Ellos están desesperados por ir a jugar bola. Quieren un estadio, aquí quieren un estadio los niños y las niñas, con graderías, quieren una piscina. Y casi siempre somos nosotros los que decimos, me recuerdo que se lo dije a mi hija una vez, porque aquí la que más soy yo, entonces yo soy la que decido que se hace en la casa. Y no es así. Si queremos niños felices y realmente personas adultas felices, tenemos que trabajar muy bien desde la primera infancia, definitivamente. Yo quiero contarles que la región Brunca la conforman 7 oficinas locales. Tenemos la bendición que no tiene el resto del país, que cada cantón de los 7 cantones cuenta con una oficina local. Y yo creo que eso no lo ha logrado nadie. Yo digo siempre es una bendición. Tenemos juntas de protección, igualmente 7, consejos participativos, sus sistemas locales de protección, donde participamos todas las instituciones y donde siempre tratamos que en conjunto podamos encontrar las soluciones. Aparte de eso, los directores regionales nos reunimos en los consejos regionales, estamos también ahí con el Consejo Regional de Niñez y Adolescencia, pero nos reunimos y buscamos soluciones. Yo he visto a través de los años, ya casi 29 que tengo de estar en la institución, como siempre el tema de niñez y adolescencia es un tema, yo no diría que no importante, pero muy invisibilizado. O sea, yo entiendo que necesitamos caminos buenos, por supuesto, porque un niño enfermo necesita ser sacado a un centro de salud, por supuesto que se requiere, o tener la electrificación, claro que es importante, pero a veces nos olvidamos de hablar del sector social donde realmente las personas tienen esa necesidad. Y bueno, yo creo que esto es un buen momento. Les digo, al PANI no le interesa llevarse a los niños. El PANI quiere niños felices, el PANI quiere niños con sus familias, porque además la Constitución dice que a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. No habla solo de niños, niñas y adolescentes fuera del contexto familiar. Yo sé que aquí en la oficina de Buenos Aires hacen proyectos, porque tenemos academias de crianza con padres cuando detectamos alguna situación regular, un niño que esté en vulnerabilidad, por ejemplo, se hacen academias de crianza. Hemos estado analizando mucho el tema, y lo mencionaba ahora la compañera del UNAM, de que no sean ustedes los que se trasladen a una audiencia a la oficina, sino más bien traer el personal, traer la audiencia a la localidad, porque yo sé que el recurso de salir y de pagar el pasaje y demás, pues les cuesta a muchas familias. Eso se está valorando, lo estamos haciendo. Tenemos traductores, que eso era una realidad hace unos años imposible, y ahora tenemos traductores en las oficinas locales de Cotobruz, Buenos Aires principalmente, donde casi que el traductor está ahí en la puerta de la oficina esperando ser requerido. Eso también es un logro importante que tenemos con la población. Estamos haciendo una funcionaria, yo siempre digo que yo voy a ser la experta en tema indígena, me encanta, porque ella se ha preparado y sigue preparándose porque quiere abrir las puertas. No podemos verlos como universos diferentes, somos un solo universo. Yo sé que tenemos que cambiar mucho la visión. ¿Qué más les puedo contar del PAN? Estamos casados 100% con los problemas que nos aquejan, que cada día son más grandes, y esa es la realidad que tenemos. El problema de la drogadicción, hace poco hubo un allanamiento, si ustedes se dieron cuenta, hay mucho consumo de psicotrópicos, aparte de eso la venden, aparte de eso lo fabrican, y eso está exponiendo a nuestra población. Ahora decía uno de los chicos que los tíos tomaban la chicha y que se emborrachaban. No podemos exponerlos a eso, porque después no queremos tenerlos, pero tampoco queremos que los saquen de la comunidad, y ahí es donde el niño y la niña sufren la pena de lo que están pasando.
Fue como compañero. Isso diz bastante, Tania. Para te diga Charlotte. Porque nosotros exponemos en la próxima el tema de salud, todo esto de Levice y todo esto nos compete a nosotros, Ministerio de Salud. Entonces, la próxima vez que vengamos lo vamos a estar retomando y por favor, no marquen. Porque es importante que si bien estamos los 6, escogimos solo 3, pero vinimos los 6, pues ustedes tenían alguna información adicional con las mesas, pero la próxima vez que vengamos aquí va a estar exponiendo cultura, salud y seguridad pública. Y también dicen que pues, si tienen alguna duda adicional que les haya surgido este taller. Entonces, invitados otra vez, tanto ustedes como las otras personas que tal vez por alguna falta de información y demás no hayan podido venir, para que haya más personas la próxima vez.